todos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Caja de Pandora. Hoy contamos con la asistencia de Line, estamos en el Magic 2016 y hemos aprovechado para saltarlo así un poquito entre horas, ¿no? Te hemos secuestrado unos minutos para ver que nos cuentes un poquito cómo un ex deportista, me ha matizado mucho, ex deportista de alto rendimiento, llega a empezar a ponerse a escribir libros de temáticas de crecimiento espiritual, personal y demás, porque claro, esto es algo llamativo, ¿no? ¿Cómo das ese cambio? Bueno, yo pienso que todo el mundo nace con un propósito, pero que las opiniones ajenas te van apartando de ese propósito y que desde que muy chiquititos tratamos de encajar en un molde ajeno para tratar de ser aceptados, de que nos amen, de que nos quieran. Y cuando llevas mucho tiempo separado de tu esencia, por tratar de encajar en un molde que no es el tuyo, llega un momento que no sabes quién eres. Y ahí es cuando la gente se siente perdida y aunque tenga una vida más o menos estable, no es feliz, le pasa algo y no sabe lo que le pasa. Bueno, lo que nos pasa a todos cuando vamos cumpliendo cierta edad, algunos antes que a otros, pero la realidad es que nos han enseñado que para tener amor necesitamos atención. Esa es la asociación que nosotros hemos hecho y desde muy chiquititos reclamamos la atención de nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores, así que dejamos de hacer lo que a nosotros nos gustaba para hacer lo que a ellos les gustaba. Y en ese sentido me metí en el deporte de alto rendimiento un poco porque mis padres me pusieron a nadar con 6 años y bueno, uno ya se va viendo en una espiral y va creciendo, va creciendo, va creciendo y cuando se ha hecho muy grande de repente dices, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Esto le pasa a muchas personas cuando tienen matrimonios que no les gustan, pero ya tienen hijos, tienen una hipoteca, tienen un montón de cosas y dices, ¿y cómo salgo de aquí ahora cuando ya me he metido en este follón, ¿no? Bueno, pues yo leía metafísica con 12 años y con esa intención, cuando empecé a leer metafísica y a ver esos principios, el primer impulso que una persona tiene es ir a contárselo a todo el mundo. De tal manera que yo tenía mi libro de metafísica y se lo fui a contar a todos mis amigos de alto rendimiento. ¿Y qué recibí? Pues críticas, burlas, se metieron conmigo. ¿Y qué hice? Pues lo que hace todo el mundo, callarse, metí el libro en la mochila y lo escondía y cuando estaba solo lo leía. Y entonces, pero mi sueño desde que empecé a leer todo eso era que quería ser escritor y ese era mi propósito, me encantaba. De hecho, ahora soy muy lector, leo entre 4 o 5 libros cada mes relacionados con estos temas, ¿no? Y la pregunta es cómo llega un deportista a ser escritor. Hacer este cambio. Pues todo el mundo, cuando se ha separado de su propósito, se vuelve a meter en el propósito a través de una maldición disfrazada, que yo le llamo, que es la maldición que te abre puertas de bendición, pero es la misma maldición, el mismo desafío que la mayoría de las personas abandonan o se creen que es una señal del universo para no hacerlo o lo postergan o simplemente se van a hacer otra cosa porque es más fácil. Pero siempre explico que detrás de la resistencia está la bendición y en mi caso pues tuve varios puntos de mi vida que me llevaron a volverme mi sueño de ser escritor bestseller. Uno de ellos es que yo empecé a nadar a los 6 años, a los 11 años me despertaba ya a las 5:30 de la mañana y entrenaba desde las 6 de la mañana hasta las 8, luego me iba al colegio, luego salía del colegio al mediodía, me iba a hacer las pesas, el gimnasio, lo que fuera, y salía del colegio y iba otra vez a nadar por la tarde, así que entrenaba 3 veces al día, entre 12 y 15 kilómetros diarios, de lunes a sábado y a veces los domingos también. Te estás cansando de escucharlo, ¿no? No, es que estoy diciendo qué agotamiento, no que me estoy cansando, es que estoy agotada ya. Bueno, pues imagínate una persona súper deportista, además no nací con mucho talento para el deporte porque no era mi propósito, pero a base de fuerza de voluntad forcé la situación y logré ganar medallas y de repente pues quedaba campeón de Cataluña, me iba a campeonatos de España, estaba en el podium del campeonato de España y cuando las cosas te van bien todo el mundo quiere estar alrededor, así que tenía muchos amigos. Ajá. Y de repente con 14 o 15 años me empecé a encontrar súper cansado, no acababa los entrenamientos, salía con fiebre y me fui al médico y me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, que son enfermedades degenerativas, autoinmunes. El médico me dijo, por supuesto, no puedes volver a nadar nunca más, tenía el hígado muy inflamado además, así que me dijo reposo absoluto. Total, que me tiré 6 meses en cama, perdí el curso escolar. La primera semana me llamaron todos mis amigos, después de una semana dejaron de llamar y cuando llevaba varias semanas solo en casa, sin colegio, sin natación, sin amigos, cogí depresión y cuando llevaba varios meses o varias semanas ya con depresión, de repente mi mente se empezó a cuestionar si valía la pena o no seguir aquí en esta vida. Así que en uno de esos momentos tomé una decisión basada en la desesperación y en tratar de evitar ese sufrimiento y ese dolor. Y cuando ya tenía todo preparado para acabar con todo, de repente fue cuando conecté con eso que luego llamé La Voz de tu Alma, que paradójicamente se convirtió en mi primer bestseller.
O sea, que a través de esa maldición conecté con mi bendición, conecté con mi propósito, conecté con lo que iba a ser el título de mi libro. Y cuando mi mente estaba ya a punto de cometer esa locura y mi mente me decía, Laín, se acabó, ya no vale la pena, ahí fue cuando conecté con esa voz interna que hacía años que no la escuchaba, desde que era niño, y que me decía, Laín, no lo hagas. Y además me dijo varias cosas. Me dijo, Laín, el dolor no acaba contigo. Puede que tú dejes de sufrir, pero se lo vas a traspasar a las personas que más amas, que se van a quedar aquí. Así que decidí enfrentar la situación y tomé la decisión más grande de mi vida, que era que nadie me iba a etiquetar jamás. Así que empecé a entrenar otra vez, aparecieron más las resistencias, seguí entrenando, pero detrás de la resistencia siempre está la bendición, y el resultado fue que 1 año y medio después me planté en el Campeonato de España y fui campeón de España, no solo una vez, sino 2 veces, en 50 libras y 50 mariposas, las pruebas que más gente nadaba, y ahí me clasifiqué para el Campeonato de Europa, y en el Campeonato de Europa fui finalista, entre los 8 mejores de toda Europa, solo 1 año y medio después de haber recibido esa noticia del médico. Así que creo profundamente que el propósito de vida está detrás de la resistencia, porque el universo conoce muy bien a las personas y sabe que queremos aquello que no tenemos. Así que te quita aquello que quieres, y aquello que le has venido a entregar, aquello que más deseas es exactamente lo que le has venido a entregar al mundo. La objeción te lleva a la obsesión. Así que ¿qué hace el universo? Te quita lo que quieres para que lo desees más, y se asegura de que al tener esa divina obsesión vas a pasar por todas las dificultades, por todos los desafíos, para ir aprendiendo lo que tienes que aprender en cada paso y poder alcanzar tu máximo potencial. Y una vez lo has alcanzado, entonces ayudas a los demás, que es lo que hice con el libro de tu alma. Y bueno, pasaron muchas más cosas. También tuve un desafío económico en el año 2010, fruto de la programación que tenía mía y de mis padres y de las generaciones atrás, porque en la Biblia se dice hasta la 4ª generación, el transgeneracional también lo dice, la biodescodificación, así que no es nuevo nada de esto. Sin embargo, se nos pasa desapercibido muchas cosas. Y lo que yo he visto es que vamos arrastrando las maldiciones de generación en generación, y la maldición económica iba pasando de generación en generación, y también en mi caso me estaba afectando. Y en el año 2010, una vez más, volví a tener problemas económicos, los mismos que habían tenido mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Y estaba en una universidad privada en Madrid y de repente me quedé sin dinero, me quitaron la beca deportiva y no tenía escapatoria. Y utilizando los principios de la metafísica, de la física cuántica, de la ley de atracción, todo lo que había leído desde los 12 años hasta la actualidad, pero en ese momento de desesperación no me quedó más remedio que hacerlo. Por eso siempre digo que siempre tenemos una excusa hasta que no nos queda más remedio o ya nos ha dolido lo suficiente, y ahí es cuando aplicamos lo que sabemos. Siempre digo, leer no sirve de nada si no lo aplicas. El conocimiento no es poder, la ejecución sí. Como estaba desesperado y estaba ya harto de que me pasara siempre lo mismo, me puse a aplicar en serio esos principios, y el resultado fue que en menos de 3 meses pasé de 0 a 30.000 euros, me tocaron concursos de televisión, de 15.000 euros en Ana Rosa Quintana, en Telecinco, delante de toda España. Mis amigos me vieron, todos los que me habían criticado, de repente me empezaron a llamar a ver qué es lo que había hecho diferente. Y bueno, ahí poco a poco fui configurando mi propósito, pero una vez más, detrás de un gran propósito hay una gran resistencia. Así que, a pesar de que en el año 2010 ya tenía herramientas para poder enseñar a la gente, y ese era mi primer impulso, era quiero ser escritor bestseller, pero necesito demostrar que estos principios funcionan en mí. Porque hay mucha gente que enseña cosas pero no lo han practicado, no tienen resultados. Una vez tenía los resultados, seguí postergando, porque eso es lo que hace la mente, te mete en la zona de confort. Así que desde el año 2010 hasta el año 2013 pasaron 3 años y iba postergando la escritura del libro, a pesar de que ya tenía el título en la cabeza, tenía la portada, había soñado con él millones de veces, sabía de qué iba a ir el libro y no lo escribía, hasta que en el año 2013 me llamó mi mejor amigo de toda la vida una noche y me dijo, Laín, me he acostado con tu pareja. Así que en ese momento, pues, esa noche no dormí. Me acuerdo que me desesperé. Mis padres me intentaban consolar y no tenía consuelo, pero al día siguiente ya me había dolido lo suficiente. Así que en el peor estado emocional, con la peor inspiración, con el peor estado físico, con los ojos hinchados, pero ya no tenía excusa. Y me puse a escribir lo que es La Voz de tu Alma hoy en día. Cuando acabé de escribir La Voz de tu Alma, ninguna editorial me lo quería editar. Para rematar. Y entonces, ¿qué hice? Pues sí, pues ya estaba harto de entregarle mi sueño al mundo y a las opiniones ajenas, así que dije, si tú no me lo editas, me lo edito yo. Y si no encuentro la manera, la creo, y si no me la invento, pero este es mi propósito y ya me ha dolido lo suficiente. Total, que busqué la manera, la encontré, y el resultado es que detrás de la resistencia está la bendición. Solo 1 año después de publicar La Voz de tu Alma y ponerla en las redes sociales, ya se habían vendido más de 10.000 libros, más de 200.000 euros de facturación haciendo lo que amaba. Y hay una cosa que no te he contado, estaba en la universidad y me quedaban 7 asignaturas para acabar la carrera.
pero lo dejé todo por dedicarme a la formación, a escribir libros, a falta de 7 asignaturas. Y fue la mejor decisión que tomé, a pesar de que todo mi entorno me criticó, me dijeron que me había vuelto loco, mis padres me dijeron que acabara, que por lo menos tendría un título, pero cuando uno tiene un propósito, su entorno se va a revelar. Y hay una cosa que aprendí: para tener éxito vas a tener que desagradar a algunos, siendo éxito aquello que has venido a hacer. Para mí no hay mayor éxito que estar en tu propósito, y eso, por eso el camino del guerrero empieza por la soledad. ¿Cómo sacas tú la información que tienes en tus libros? Porque estamos hablando de La voz de tu alma y de Puertas de bendición, pero son 7 los que tienes ahora en total, y además tienes otro ahí ya calentito que va a salir pronto. Cuéntanos un poquito primero los títulos de estos libros, de qué versan, y cómo tú logras extraer esa información, de dónde te viene esta inspiración. Bueno, no sé quién era, si era Pablo Picasso, creo, que decía: la inspiración que me pille trabajando, ¿no? O sea, que sí. Detrás de un gran logro siempre hay muchas horas de trabajo, pero cuando tú tienes una divina obsesión y estás en lo que tú amas, de repente ya no estás trabajando, sino que te estás dedicando a algo. Así que dejas de tener la sensación de esfuerzo, sino que tienes la sensación de entregarte a un propósito superior. Así que para mí no ha sido ningún esfuerzo hacer todo eso. Pero lo que sí que es cierto es que desde los 12 años hasta la actualidad me habré leído como 700 libros de crecimiento personal. O sea, leí todo lo que pude. Creé realmente una divina obsesión, porque veía que Jesucristo decía que podíamos crear milagros, que Buda decía que éramos el resultado de nuestros pensamientos, que Confucio también decía lo mismo, que incluso Platón hablaba de 2 mundos, el mundo inteligible y el mundo legible, o el mundo de las ideas y el mundo material, y de que el mundo inteligible era una extensión que se extendía al mundo material. O sea, todos hablaban de lo mismo, pero no llegaba a entenderlo bien o no veía una parte práctica. Así que me obsesioné y empecé a leer todo lo que pude: libros, revistas, reportajes. Me fui por todo el mundo viajando con los mejores mentores del mundo, y siempre para seleccionar a la gente. No buscaba ver cuánto costaba el curso, eso me daba igual. Lo importante era qué resultados tenía esa persona, porque si esa persona tenía resultados reales que yo quería, hacía lo que fuera necesario. Y así lo hice. Me fui a Las Vegas, me fui a Miami, me fui por toda Europa, buscando los mentores que realmente tenían frutos, porque Jesús decía: por sus frutos los conoceréis. Ajá. Así que hice lo que fuera necesario, y si no encontraba la manera la creaba, y así poco a poco fui cambiando mi vibración de pensamiento, que tuve una base muy buena, que son más de 700 libros, no sé cuántos cursos hechos, pero cuando ya tienes la base, entras en una vibración de pensamiento que atrae pensamientos similares, y de repente el puzzle se va desplegando y vas teniendo más ideas en la misma dirección en la que estás enfocado. Muy bien. Cuéntanos un poquito los títulos que tienes hasta ahora, sí. De qué trata un poquito así, aunque sea una pincelada, porque tenemos poquito tiempo, porque vale. Él tiene que dar también dentro de un ratito una conferencia. Bueno, básicamente, tengo la primera trilogía, que es La voz de tu alma. Es una trilogía. En La voz de tu alma explico todos los principios de las leyes universales, o sea, cómo funciona. El mundo se comporta como un espejo dual. A un lado está la parte material o física, y al otro lado está la parte cuántica o metafísica. Y es de lo que decía Platón: mundo de las ideas, mundo material, mundo inteligible, mundo sensible. O Jesucristo decía el reino y la parte material, ¿no? Ahora, toda la parte material es un reflejo que se crea en la imagen, en el otro lado del espejo. Lo que explico en La voz de tu alma son los principios del espejo, y luego en Un milagro en 90 días, que es la segunda parte de la trilogía, explico cómo aplicar los principios del espejo. O sea, es una parte práctica. Y en el tercer libro se llama Tu propósito de vida, porque una vez conoces cómo funcionan las leyes universales, sabes aplicarlas con un milagro en 90 días, tienes que aplicar eso a un deseo propio, un deseo de tu alma y no un deseo ajeno, porque éxito sin realización personal es igual a fracaso. Si tú aplicas todo eso y tienes éxito, si no estás en tu camino, sentirás que no valió la pena. Y por eso hay mucha gente que aparentemente tiene éxito a ojos de la sociedad, pero son los amargados. Porque tienes que estar en tu camino, tienes que estar en tu estrella, no puedes brillar en estrella ajena, tienes que estar en tu molde, no en el molde ajeno. Luego escribí Vuélvete Imparable 1 y volumen 1 y 2, porque ese es un libro enfocado a la acción. Para mí, las personas somos demasiado teóricos y muy poco prácticos. Y una vez tienes la teoría, tienes que impulsarte a ti mismo para pasar a la acción. Eso es Vuélvete Imparable, volumen 1 y 2. Y después escribí el libro de Cómo atraer el dinero, que son todos estos principios, pero aplicados a la parte económica, a la parte de dinero, porque es una de las partes que más se resiste a la gente.
porque hay unos principios que dicen que tienes que estar desapegado del deseo, pero es muy difícil desapegarte del dinero porque tienes constantemente presión por pagar deudas, por pagar la universidad y la necesidad. Entonces es muy difícil desapegarse, pero en ese libro explico qué es lo que yo hice para pasar de 0 a 30.000 euros, a pesar de que los necesitaba. Y ahora estoy con la segunda parte de la trilogía La voz de tu alma, que son Abriendo puertas de bendición, Sanación del alma y fe, que es la continuación de esa primera trilogía, donde ahondo mucho más en los principios del espejo para todos aquellos que quieran volverse unos maestros. Muy bien. Y también haces eventos. Sí. No solo escribe libros, sino que también hace eventos. ¿Y en estos eventos qué pasa? Porque yo, antes me ha dicho una cosa que yo estoy todavía un poco perpleja. Temblando. Sí, me ha dejado así un poco en ascuas. Y ahora veréis. Cuéntame. Bueno, hacemos un evento que se llama Intensivo Vuélvete Imparable, en el que pasamos por la experiencia de caminar por el fuego. ¿Qué es lo que hacemos? Son 2 días de evento intensivos, porque siempre digo, tú tienes que tener la teoría, tienes que leer, tienes que tener la base, pero luego tienes que actuar y nada puede sustituir a la experiencia. Aprendemos a través de la experiencia. ¿Qué es lo que hacemos? Un proceso de inmersión total en el que no tienes escapatoria y en el que durante 2 días estamos trabajando todos los principios de los libros, pero viviéndolos y sintiéndolos en tu propia piel. Y una de las herramientas que hacemos es el firewalking, caminar por encima de un lecho de brasas a 500 grados. Porque cuando estás delante del lecho de brasas se te disparan los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas inseguridades. Todo exactamente lo que te ocurre en las mismas áreas de tu vida que quieres mejorar y no te atreves a dar el paso. Así que durante el evento enseño las estrategias de la gestión emocional, del control mental, para cuando estés delante del desafío, en este caso un lecho de brasas a 500 grados, y tu mente te diga que no puedes, que te vas a quemar, que te vas a chamuscar el pie, o incluso que te vas a morir, porque la mente hace eso, vas a ser capaz de dar ese primer paso, que representa la persona que has venido siendo a la persona que has venido a ser. Y eso es el intensivo Vuélvete Imparable. Tú eres imparable cuando tienes un sueño muy bien identificado y nada ni nadie te detiene. ¿Quieres ser escritor y ninguna editorial te quiere editar? Pues te editas tú. ¿Quieres ser campeón de España y te dicen que tienes una enfermedad crónica? Pues lo haces igual. Eso es ser imparable y esa es la fe correcta. Es la fe enfocada a la acción. Todo esto se puede aplicar también, por ejemplo, a personas que tengan una enfermedad. Tú ya sé que me has dicho que has pasado por una época con 2 enfermedades importantes autoinmunes y que realmente yo te veo estupendo, me imagino que de salud estás perfecta. Perfecto ya. Mira, detrás de la resistencia está la bendición. Paradójicamente ahora soy una de las personas que tiene más energía que yo he visto o que yo conozca. Sin embargo, tuve una enfermedad que era precisamente de energía baja, síndrome de fatiga crónica. Sí. Y todo esto se puede aplicar a la sanación de una enfermedad, o sea, cualquier persona puede aplicar estos principios para sí, para sanarse. Sí, cuando hablamos de enfermedades es un tema delicado, entonces no quiero hablar demasiado de eso, yo hablo solo de mi experiencia, pero lo que sí que te quiero decir es que la ciencia ha admitido que al menos el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Sí. Psicosomáticas, soma en griego significa cuerpo y psique significa mente o alma. Quiere decir que la mente y el alma enferman al cuerpo, así que la mayoría de las personas están tratando de sanar el cuerpo pensándose que son la causa, pero el cuerpo es el efecto. Así que si quieres sanar el efecto, si quieres cambiar el efecto, si quieres cambiar el reflejo del espejo, te tienes que ir a la causa, te tienes que ir a la mente o al alma. Y ese es el proceso que tenemos que hacer. Si nos pasamos la vida sanando efectos, siempre volverán a reproducirse. Tienes que quitar las malas hierbas de raíz, así que nos tenemos que ir a la raíz, porque si quitamos solo la superficie, volverán a hacer una y otra vez. O sea que tú lo que sanas es el conflicto que origina la enfermedad cuando Totalmente. aplicas estos principios en ti. No me refiero a ti que tú sanes a los demás, sino que cada No, cuando... yo no sano a nadie. De hecho, cada cuando... sí, de hecho Jesús decía, cuando sanaba a los enfermos, le decía, tu fe te ha salvado. Sí, sí. No decía yo te he sanado, tu fe te ha salvado, porque nadie sana a nadie, es la propia fe de la persona, la propia creencia, la propia idea de que se va a sanar lo que sana. Entonces podemos ser canales muchas personas para sanar a otros a través de una palabra, de una imposición de manos, de lo que sea, pero tu fe te ha salvado. ¿Te has encontrado a alguien que tenga tanta falta de fe que no sea capaz de caminar por las brasas, por ejemplo? No, en los eventos todo el mundo camina. Y te digo, han pasado desde niños de 6 años hasta la mujer más mayor tenía 84, 85 años y han pasado por un lecho de brasas porque muchas personas, o sea, la misma fuerza que le hace a una persona decir es que soy demasiado mayor o demasiado joven, es la misma fuerza que le hace a una persona decir es que no estoy preparado o no es mi momento, es la misma fuerza que es el miedo. Y ese miedo viene de la mente y es la misma fuerza que la fe. Por eso siempre se dice que el miedo y la fe son creadores, porque la fe y el miedo es la expectativa de que algo va a suceder. En el caso del miedo, algo negativo, en el caso de la fe, algo positivo. Por eso decía Jesús, según tu fe te es dado. Es decir, según tu convicción,
de que eso que tú quieres va a ocurrir, sin ningún tipo de dudas. Y cuando el problema en sí se trata de la falta de fe. Entonces te tienes que ir al origen. ¿Qué ha originado esa falta de fe? Porque los niños tienen fe. Sí. El problema es que llega un momento que tienen falta de fe, porque las mismas imposiciones que los adultos han recibido de sus padres y de sus padres de sus abuelos y de sus abuelos de sus bisabuelos, las van transmitiendo de generación en generación. Esa sensación de limitación, de que el universo es algo limitado, cuando el universo es algo ilimitado, y que por supuesto hay unas leyes de gestación y el universo se tiene que ir reconstruyendo para darte tus deseos, pero como es dentro es fuera, como es arriba es abajo. Así que tenemos que cambiarlo de dentro para cambiarlo de fuera. ¿Y hay algún límite para aplicar todo esto? O sea, ¿tenemos realmente una limitación de decir, se puede llegar hasta aquí, pero de aquí ya no podemos pedirle peras al olmo? Cuando tú estás en sí, hay un límite. El límite es si estás pidiendo algo que no es un deseo de tu alma y es un deseo ajeno. Por ejemplo, cuando el universo te ha preparado para cumplir tu propósito. Si tú mides 1,50 y quieres ser jugador del NBA, a lo mejor te has dejado engañar por un estereotipo ajeno. No lo dirás por mí, ¿verdad? No. Pero a lo mejor te has dejado embaucar por un estereotipo creado por la sociedad, pero no es un verdadero deseo del alma. De tal manera que ¿qué hace un chico con 12 años leyendo metafísica cuando nadie en su entorno lee metafísica, ni sus padres? Al contrario, le provoca un conflicto leyendo espiritualidad, metafísica y todas estas cosas, ¿no? Esa persona está en un propósito. Así que la única limitación es estar en un deseo que no es propio, un deseo ajeno. Pero si estás en tu estrella, brillarás, a pesar del miedo, la duda y la preocupación, siempre y cuando tengas fe, que la fe es igual a acción, enfocada e intuitiva hacia ese sueño. Hacia ese objetivo. Pues te agradecemos mucho tu presencia, por aquí ya nos están haciendo señales de humo, como digo yo, de que ya se nos acaba el tiempo. Podríamos seguir charlando mucho rato de estos temas, a mí me encantan todas estas temáticas y simplemente darte las gracias. No sé si quieres comentar algo, si tienes algún evento pronto que sí, se vaya tenemos a hacer. El día 25 y 26 de marzo, tenemos precisamente el evento intensivo Vuélvete Imparable con la experiencia de Camina por el Fuego y quedan muy poquitas plazas ya, o sea que aquellos que estén viendo esta entrevista que se animen ya, que entren en la web laingarciacalvo.com y allí pueden conseguir las entradas, porque ya te digo, va a ser una fiesta, es la fiesta del crecimiento personal, 2 días de inmersión total y realmente es un evento que todo el mundo debería vivir al menos ¿El evento una es vez. En Barcelona. En Barcelona. Va a ser en Barcelona 25 y 26 de marzo. ¿Y tus libros los pueden encontrar? También en la web laingarciacalvo.com y me pueden buscar también en el canal de YouTube, que también tengo un montón de vídeos allí. He salido ya alguna vez también en la caja de Pandora. Tenemos algún vídeo ya contigo y seguramente pues seguiremos haciendo más, ¿no? Porque veis que tiene cuerda, ¿eh? El muchacho tiene cuerda. Pues como te decía, muchas gracias a vosotros por estar ahí y nos vemos, como yo les digo a todos, en el próximo programa, a ti también, ¿eh? Venga. Hasta pronto.